En esta ocasión vamos a revisar el tema de pelvis ósea, parte 1, específicamente lo que son accidentes óseos, un poco de osteología del hueso coxal. Para comenzar, vamos a hacer un recordatorio breve sobre la osificación endocondrial, ya que es el tipo de osificación que se lleva a cabo en la formación o en la consolidación total del hueso coxal, en la osificación del hueso coxal. Inicialmente se forma un conglomerado de células mesenquimatosas que van a condensarse y luego a diferenciarse en condrocitos. Estos condrocitos forman un molde de tejido cartilaginoso que va a servir para la formación del futuro hueso, tanto en la forma como en la consistencia. A medida que va proliferando vasos sanguíneos en la parte central de este molde cartilaginoso, estos vasos sanguíneos llevan consigo a osteoblastos que van a ir consolidando y formando hueso, constituyendo lo que se conoce como el centro primario de osificación. Cuando se forma este centro primario de osificación, los condrocitos quedan relegados hacia la periferia. Luego, esta zona periférica también va a ser invadida por vasos sanguíneos y por capilares que van a llevar también osteoblastos y van al ir formando tejido óseo, constituyendo lo que se conoce como el centro de osificación secundario. De esa manera, el molde inicial cartilaginoso es la base fundamental para la formación del futuro hueso. ¿Qué significa eso? En el caso del hueso coxal, nosotros vamos a tener tres centros de osificación primario en donde va a estar formándose el ilion, el isquion y el pubis. Y vamos a tener 5 centros de osificación secundario en algunas partes específicas del hueso coxal. Los centros de osificación primario, a medida van creciendo, van a ir invadiendo este cartílago, que es cartílago hialino, y van a ir creciendo paulatinamente a medida va aumentando de tamaño. Los centros de osificación secundario nosotros los vamos a encontrar a nivel de la cresta ilíaca, lo vamos a encontrar en la espina ilíaca antero-inferior, en el cuerpo del pubis, en la región sinficial, en la tuberosidad isquiática, en el isquion, y también lo vamos a encontrar en el centro del acetábulo o cavidad cotiloidea. Paulatinamente, este tipo de cartílago o este centro de osificación secundario va siendo sustituido por hueso, y durante toda la infancia nosotros vamos a encontrar a un hueso coxal incompleto en donde tanto el ilion, el isquion y el pubis van a estar separados por un cartílago hialino que tiene forma de letra y que por ello se conoce como cartílago trirradiado. Eso sucede hasta la adolescencia. Durante la adolescencia, allá por los 14, 17, 18 años aproximadamente, empieza el proceso de la consolidación y empieza el proceso de fusión de estas tres partes o estos tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis, de tal manera que este cartílago trirradiado es sustituido por la articulación que se conoce como la sinostosis. Se fusiona hueso con hueso, el ilion con el isquion y el ilion con el pubis, y el pubis hace lo mismo respectivamente con el isquion. De tal manera que ese proceso se consolida, el hueso coxal se termina de osificar entre los 20 a los 25 años aproximadamente. Y el lugar en donde estuvo el cartílago trirradiado, nada más queda una línea de igual manera con forma de Y, representando el lugar en donde un día estuvo ese cartílago trirradiado y se conoce como la línea trirradiada. En algunas ocasiones no es muy evidente en el hueso, en el espécimen óseo seco. Lo que estamos viendo nosotros aquí son dos ejemplos del tamaño
que tiene cada uno de estos huesos en un niño de 1 año aproximadamente, y en el lado derecho vamos a tener el tamaño de los huesos en un niño de unos 6, 7 años aproximadamente. Recordemos que estos posteriormente se van a fusionar formando lo que conocemos como el hueso coxal. En esta imagen lo que están ustedes observando es el hueso coxal derecho, una vista lateral derecha del hueso coxal derecho. La estructura evidente o el elemento evidente que observamos aquí es el acetábulo. El acetábulo o cavidad cotiloidea, que es la fosa articular de la articulación de la cadera, la articulación coxofemoral. Esta está formada por una porción que corresponde al ilion, una porción que corresponde al pubis en la parte anteroinferior y una porción que corresponde al isquion. Se ubica en la cara lateral del hueso coxal y presenta en la parte superior y en la parte posterior una línea, prácticamente un borde muy prominente, este que están aquí, y es el que se denomina limbo acetabular, y una depresión dentro de este acetábulo que se llama la fosa acetabular, la cual está rodeada por esta zona, la cara semilunar. Esta última, la cara semilunar, es la superficie articular del acetábulo, la cual va a estar revestida por cartílago articular para poderse unir o articular con la cabeza del fémur. Entre los extremos, este extremo que está aquí y este otro que está aquí, que son los extremos de la cara semilunar, hay una depresión, esta que se conoce como la escotadura acetabular, ubicada en dirección al foramen obturado y que se continúa con la fosa acetabular. Otra característica que se puede evidenciar es esto, es este agujero, el foramen obturado. Es una abertura con forma ovalada del hueso coxal. La membrana obturatriz prácticamente ocluye este orificio. Otra característica también que nosotros debemos de destacar es la rama isquiopúbica, la que estoy señalando acá, esta, la rama isquiopúbica, que corresponde al borde, prácticamente al borde inferior del foramen obturado. Esos elementos quizás son bien identificables al observarlo en la cara lateral del hueso coxal. Empecemos a revisar cada uno en el hueso adulto, cada una de las 3 porciones. Ya no son huesos individuales, sino que son porciones de un hueso que es el hueso coxal. En la parte superior vamos a encontrar al ilion, a la porción ilion. En la parte postero inferior al isquion, y en posición anteroinferior vamos a encontrar al pubis. Veamos aquí. Si nosotros trazamos una línea a nivel de la línea trirradiada, todo lo que está por arriba de esa línea va a ser el ilion. Todo lo que está en posición postero-inferior será el isquion, y todo lo que estará en posición antero-inferior será el pubis. ¿Ok? Empecemos entonces nosotros a revisar los accidentes óseos del ilion, de la porción ilion del hueso coxal. Quizá lo más relevante es en el ilion es su forma. Vean que tiene el aspecto de aspa de ventilador, ¿no? Y tiene 2 partes fundamentales. Una de ellas es esta zona que está aquí, que se conoce como el cuerpo del ilion, cuyo extremo inferior, esta zona que están observando aquí, participa en la formación del acetábulo. Y una parte superior que se conoce como el ala del ilion, que es la que específicamente tiene la forma de aspas de ventilador. Si nosotros somos un poco más acuciosos, venimos y abarcamos esta parte de aquí, y es lo que se conoce como el cuerpo del ilion. Todo lo que está hacia arriba de él, acá, acá, y todo esto acá es el ala del ilion. Típicamente la característica del ala del ilion es que es un hueso plano, y eso significa que si es un hueso plano, tiene caras y tiene bordes.
Veamos ahora esto interesante. Este ilion, esta ala del ilion tiene un borde anterior, ¿sí? Lo vamos a marcar aquí, tiene este borde anterior, hasta acá aproximadamente, y un borde posterior, que es lo que estamos nosotros demarcando aquí. En la parte superior encuentra este borde, que es el borde superior del ala del ilion, ¿sí? Entonces, repitiendo, el ilion tiene un borde anterior, un borde posterior y tiene un borde superior. Obviamente, esta superficie o cara es la cara lateral o externa, y la que estaría al otro lado o la que está al otro lado es la que se conoce como la cara medial o cara interna. Bien, ¿qué características importantes encontramos nosotros en el borde anterior? En el borde anterior lo que encontramos son unas salientes óseas o unas proyecciones óseas, aquí, ahí las observamos, que se conocen como la espina ilíaca anterosuperior, la de arriba. Esta se llama espina ilíaca anterosuperior y es importante porque es el punto de inserción del músculo sartorio. Luego tenemos otra saliente ósea o proyección ósea, que es la espina ilíaca anteroinferior. Esta es la espina ilíaca anterosuperior y esta es la espina ilíaca anteroinferior. También es importante porque es el lugar donde se inserta el músculo rectofemoral. En el borde posterior, nosotros vamos a encontrar también dos salientes óseas. Esta que está aquí, que se llama la espina ilíaca posterosuperior, y esta otra que está acá, que se llama la espina ilíaca posteroinferior, que está en el extremo superior de la, aquí está, en el extremo superior de la escotadura ciática mayor. Muy bien. Vayámonos hacia arriba y revisemos esto. Eso se conoce como la cresta ilíaca. El borde superior del ala del ilion recibe el nombre de la cresta ilíaca. ¿Cuál es la importancia? La importancia de la cresta ilíaca es que va a presentar tres líneas. Esas líneas van a servir para puntos de inserción o zonas de inserción de los músculos laterales del abdomen, como es el músculo oblicuo externo, el músculo oblicuo interno y el músculo transverso. Muy bien. En esta vista que estamos nosotros observando, lo que estamos evidenciando, las estructuras que estamos evidenciando es esta zona. Esa es la fosa ilíaca. La fosa ilíaca va a servir para la inserción del músculo ilíaco. Volvemos a ver nuevamente desde este ángulo a la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior. Recordemos que la espina ilíaca anterosuperior es importante porque va a ser los puntos también en donde va a insertarse la aponeurosis del oblicuo externo, para luego extenderse hacia la espina del pubis o el tubérculo del pubis y poder constituir el ligamento inguinal. Eso es bastante importante. Entonces, en esta vista vemos la fosa ilíaca, la espina ilíaca anterosuperior, espina ilíaca anteroinferior, la espina ilíaca posterosuperior y la espina ilíaca posteroinferior. Vemos esta área que tiene un nombre específico y se llama la cara sacropélvica. La voy a marcar quizá mejor aquí para que la puedan identificar. Es toda esta zona que está aquí, es la cara sacropélvica. La cara sacropélvica presenta dos zonas, una zona inferior y una zona superior, la cara sacropélvica. La zona inferior tiene forma, esa que está yo señalando, tiene aquí forma de pabellón auricular, esta que estoy aquí señalando,
y se conoce como la cara auricular. Y la función que tiene es que es el área o la superficie ósea para su articulación con el sacro. Y esta va a estar cubierta por cartílago. Por el otro lado encontramos una zona rugosa, aquí, la que estoy yo demarcando en este momento, y esta zona rugosa recibe el nombre de tuberosidad ilíaca, que corresponde al área rugosa que está por detrás y encima de la superficie auricular. Y la función que esta área rugosa tiene es para la inserción de los ligamentos sacroiliacos. Entonces aquí va a estar cubierto por cartílago, en la cara auricular y en la tuberosidad ilíaca van a insertarse los ligamentos sacroiliacos. Muy bien. Ok, vemos aquí una línea que es importante demarcarla, esta que voy a señalar aquí, y que se conoce como línea arqueada. En esta vista no se puede observar bien la forma que tiene de arco o la disposición en forma de arco porque estamos viendo una vista medial del hueso coxal derecho. Entonces eso es lo que realmente interesa. Repitiendo, el hueso coxal tiene una porción superior que se divide en dos partes, ¿sí? El cuerpo del ilion y el resto, todo esto, es el ala del ilion. El ala del ilion va a tener tres bordes, ¿no? Tiene, en este caso, aquí hasta por aquí, un borde anterior. Vamos a encontrar aquí el otro borde, que es el borde posterior, y vamos a identificar aquí arriba un borde superior que se conoce como la cresta ilíaca. Muy bien. Vamos a revisar entonces en este momento a la otra porción, la porción posterior inferior. Esta porción posterior inferior es el isquion. El isquion lo voy a demarcar, vamos a estar aproximadamente hablando de esta zona del hueso coxal. Es el hueso que participa también en la formación del acetábulo, específicamente en el borde posterior superior, el borde posterior del acetábulo al otro lado, y en este caso de el orificio que nosotros estamos viendo, que es el foramen obturado. Bien, este isquion tiene varios bordes. Tiene un borde anterior, tiene un borde posterior y prácticamente tiene un borde inferior. El borde anterior del isquion participa delimitando el borde posterior o borde postero inferior del foramen obturado. En cambio, en la parte inferior tiene una zona rugosa, ¿sí? Una zona rugosa que lo vamos a definir en un momento. Dos partes importantes conforman al isquion. Esta parte que se conoce como el cuerpo del isquion y que constituye la pared lateral de la pelvis menor o pelvis verdadera. Y una rama, que es esta, la rama del isquion. Esta, junto con la rama inferior del pubis, van a constituir la rama isquiopúbica. Entonces tenemos el cuerpo del isquion, la rama del isquion, y en la parte inferior, aquí lo voy a marcar, tenemos una zona rugosa que se conoce como la tuberosidad isquiática, que es importante porque es el punto de apoyo cuando estamos nosotros en la posición de sedestación. Bien, en el borde lateral nosotros vamos a demarcar algunas características y vemos otra, vean aquí, otra saliente, una apófisis ósea, una saliente ósea, una proyección ósea que va a ser prominente en la pelvis de los hombres y va a ser poco prominente en las pelvis de las mujeres y se conoce como la espina ciática o espina isquiática, que es una apófisis ubicada entre la escotadura ciática mayor, es esta curvatura que se encuentra por arriba de ella, y entre la escotadura ciática menor, que es esta curvatura de menor tamaño inferior a la espina ciática o espina isquiática. Ok, creo que eso es lo más relevante o lo más importante en cuanto a
a la porción que nosotros conocemos como el isquio. Bien, lo que estamos observando aquí, vamos a regresarnos quizá, es al pubis. El pubis tiene dos porciones y lo voy a señalar acá porque es muy importante. Tiene tres porciones. Uno es el cuerpo del pubis, dos, la rama superior del pubis y la rama inferior del pubis. Ya había mencionado yo que la rama inferior del pubis junto con la rama del isquion constituyen la rama isquiopúbica, que es el límite inferior, constituye el borde inferior del foramen obturado. Características que tiene la rama superior de pubis. Veámoslo aquí. O el cuerpo del pubis. El cuerpo del pubis tiene dos partes importantes en el cuerpo. Una de ellas es esta zona que está aquí, que se conoce como la espina del pubis o el tubérculo del pubis. Importante porque es un punto de inserción del ligamento inguinal o la parte más medial y baja de la aponeurosis del músculo oblicuo externo. El tubérculo del pubis o espina del pubis. Más lateralmente, nosotros vamos a encontrar otra zona aquí que se conoce como la cresta del pubis. Desde el tubérculo del pubis hasta el punto este, que es la sínfisis, se extiende esta zona que se llama la cresta del pubis, donde se inserta el músculo recto del abdomen. También vamos a encontrar la superficie, voy a quizá a retrocederme para que podamos ver esa parte. Esta zona que encontramos nosotros aquí, todo esto que estoy demarcando, esto es la superficie sinfisaria del cuerpo del pubis, el lugar en donde va a estar el cartílago y va a servir para la articulación, la sínfisis del pubis. La cara sinfisaria. Muy bien, regresémonos entonces a la siguiente imagen y luego vamos a tener aquí a la rama superior del pubis. La rama superior del pubis está por encima del foramen obturado y tiene una porción, una protrusión redondeada ósea que se conoce, que es esta que está aquí, que se conoce como la eminencia iliopúbica o eminencia iliopectínea, que es también un importante punto de inserción y punto de referencia óseo. No nos vayamos a confundir con esto, ¿no? Aquí vamos a nosotros a encontrar a la espina ilíaca antero superior, aquí a la espina ilíaca antero inferior, y en este punto, correspondiendo a la rama superior del pubis, encontraremos nosotros a la eminencia iliopúbica o eminencia iliopectínea. Ok, voy a detenerme un momento para que ustedes hagan evidente el borde superior del ilion. El borde superior del ilion yo les mencioné que tiene tres líneas importantes. Estas líneas me van a servir para las inserciones de las estructuras musculares. Y la primera de ellas, por decirlo así, es el labio interno. El labio interno es prácticamente el borde interno de la cresta ilíaca. Aquí lo voy a demarcar, este es el labio interno, sirve para la inserción del músculo transverso. ¿Sí? Luego tenemos, ese es el labio interno. Luego tenemos otra porción que se conoce como el labio externo, que es prácticamente el borde externo de la cresta ilíaca, lo voy a marcar acá. Ese es el labio externo, que sirve o es el punto de inserción del músculo oblicuo externo. Y en la parte intermedia nosotros vamos a encontrar lo que se conoce como la línea intermedia. Aquí, la línea intermedia que va a ser el punto de inserción del músculo oblicuo interno.
Entonces tenemos en color amarillo el labio externo para la inserción del músculo oblicuo externo, en verde el labio interno para la inserción del músculo transverso y la línea intermedia que va a ser la zona rugosa entre el labio externo y el labio interno y va a ser el punto de inserción del músculo oblicuo interno. Eso solamente para hablar de la cresta ilíaca. Muy bien. Revisemos ahora entonces una vista anterior para que lo podamos visualizar de una manera y repasemos los diferentes puntos que son importantes, ¿no? Vemos la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, la posterosuperior, la posteroinferior, ¿sí? Vemos la eminencia iliopectínea o iliopúbica, ¿sí? Vamos a encontrar aquí, voy a hacer este movimiento y vamos a encontrar aquí a la rama superior del pubis. Voy a abarcar nada más esta parte y es la rama inferior de el pubis, ¿sí? Si yo abarco esto, si yo estoy abarcando nada más este punto, estoy hablando de la rama del isquio, ¿sí? Y esa es la rama del isquio, ¿de acuerdo? Ok, todo aquí, todo esto es el cuerpo del pubis, con su extremo que es la espina o el tubérculo y la parte más acá, que es la cresta del pubis. Muy bien. Muy bien. Esta sería la cresta del pubis y a este nivel estaría la espina o el tubérculo del pubis, corrigiéndolo. Ok, hablemos ahora entonces de el hueso sacro. El hueso sacro es un hueso que tiene pues prácticamente forma de un triángulo, ¿sí? Tiene forma vamos a dibujarlo, vamos a dibujar aquí, ¿sí? Tiene una forma quizá un tanto triangular, tiene dos caras. La cara que nosotros estamos observando es la cara anterior, que es un tanto cóncava. ¿Sí? Voy a quitar ese. Una cara posterior, un extremo superior y un extremo inferior. ¿Sí? En la cara anterior cóncava presenta 4 líneas transversales y las voy a marcar con color rojo o con color amarillo. Lo voy a marcar, es esta que está aquí, una línea, la superior, aquí está otra y una que es poco evidente, que es la que está abajo. Son líneas transversales del sacro que representa la soldadura, o sea, la sinostosis de los cuerpos vertebrales. Recordemos que el hueso sacro está formado por la fusión de 5 vértebras sacras. Y aquí está, 1, 2, 3, 4 y 5. En los extremos de cada línea, acá, en los extremos de cada línea, y lo voy a marcar de esta manera, encontramos los forámenes sacros anteriores. Aquí está, unos de arriba, otros, los voy a marcar todos, 4 por lado. Los 4 forámenes sacros anteriores. ¿Sí? Ok. En la vista posterior, nosotros vamos a encontrar una serie de rugosidades, ¿sí? En la cara posterior, que es una cara un tanto convexa, con una serie de relieves irregulares en la línea media, que se conoce como la cresta sacra media, y es esta zona que nosotros vamos a marcar aquí. Esta zona es una zona muy irregular, ¿sí? Que representa las apófisis espinosa de las vértebras, ¿sí? Luego tenemos en la parte lateral a ella otras irregularidades, ¿sí? Aquí lo voy a marcar, que se conoce como la cresta sacra medial,
que representan prácticamente o son vestigios de las apófisis articulares. Más hacia los lados encontramos otras irregularidades fuera de los agujeros, aquí, que van a representar las apófisis transversas, ¿sí? Y que se conoce como la cresta sacra lateral. Entonces vamos a repasar. Tenemos la cresta sacra media, la cresta sacra medial y la cresta sacra lateral, que son vestigios respectivamente de las apófisis espinosa, de las apófisis articulares y de las apófisis transversas. Entre la cresta sacral medial y entre la cresta sacral lateral, nosotros vamos a ubicar a los forámenes, los 4 forámenes sacros posteriores. Y son aquí, lo vamos a marcar. Aquí está 1, 2, 3, 4 de un lado, 1, 2, 3 y 4 del otro lado, que representan pues obviamente los lugares en donde van a emerger las estructuras nerviosas. Veamos una vista superior del hueso sacro, el extremo superior del sacro, que representa en su parte media o tiene en la parte media una superficie oval prácticamente plana, la base del sacro. Ese es el nombre que tiene, la base del sacro. Lo voy a marcar por aquí, creo que me va a salir. Ahí está, esa es la base del sacro. En los bordes laterales, nosotros vamos a encontrar, en el borde anterior, aquí, vamos a empezar aquí. Vamos a encontrar lo que se conoce como el promontorio del sacro, ¿sí? El borde anterior de la base del sacro se llama el promontorio del sacro y sirve para punto de referencia o como punto de referencia para trazar los diámetros pélvicos que vamos a ver en videos sucesivos. Lateral a la base encontramos nosotros otra superficie, ¿sí? Una superficie amplia, la voy a trazar, aquí va, que se conoce como el ala del sacro. También es importante porque va a servir de punto de referencia para delimitar el estrecho pélvico superior. Esta es una vista lateral del sacro. Y aquí quizás se hace evidente lo que estábamos mencionando, ¿no? Aquí está la cresta sacra media con vestigios de las apófisis espinosas, ¿no? Estas que no se puede evidenciar en una vista posterior, en una vista lateral se ve muy bien. Ok, ¿qué es lo más llamativo que nosotros tenemos en la vista lateral del sacro? Bueno, encontramos esta zona, toda esta zona rugosa, aquí, vemos, toda ella, que específicamente voy a marcar la que se conoce como carilla auricular, que es la superficie del sacro para la articulación con el hueso coxal, específicamente con la cara auricular de la porción ilíaca del hueso coxal. Que esta es voy a indicarla muy bien, esta es la superficie articular para el hueso coxal. Luego tenemos otra rugosidad aquí, que se conoce como la tuberosidad del sacro. Entonces nosotros vamos a tener en la pelvis ósea 3 tuberosidades. La tuberosidad ilíaca, la tuberosidad del sacro y la tuberosidad isquiática allá en el isquion del hueso coxal. Y para finalizar vamos a ver el coxis. El coxis es una pequeña pieza de hueso de forma triangular, ¿sí? Vamos a verlo nuevamente, vamos a dibujar el triangulito, ¿sí? Ahí está. Es una pieza de forma triangular que está formada por la fusión de entre 3 a 5 vértebras, ¿no? Vamos a ver aquí cuántas hay. 1, 2,
3, 4 y 5. Esta es una vista anterior del coxis y esta es una vista posterior del coxis. Ven que aquí hay unas estructuras salientes, unas proyecciones óseas salientes, ¿sí? Que unas apófisis específicamente que se llaman astas del coxis y va a ser las equivalentes de las apófisis articulares en otros niveles vertebrales. Generalmente la porción del coxis o la segunda vértebra coxis, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta van a estar fusionadas. Bien, creo que esto sería todo. Vamos a hablar en otros videos sobre algunos elementos más que tienen que ver con articulaciones, ligamentos, los planos pélvicos, los diámetros pélvicos, pero en esta ocasión solamente hemos tocado lo que son los accidentes óseos, un poquito de osteología del hueso coxal.